Hermanos, buenos días. Nos preparamos para iniciar con nuestra Eucaristía. Hoy en día oímos hablar de los profetas modernos y del mensaje que comunican. Aunque en el Antiguo Testamento Moisés fue el más grande mediador entre Israel y Dios, existía ya la promesa de un profeta aún mayor. Todos sabemos que Jesús es el enviado de Dios. Sus enseñanzas tienen el sostén de la autoridad, el amor y la verdad. Nos ponemos de pie e iniciemos nuestra celebración. Venimos hoy a tu altar, a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente nuestra Sagrada Eucaristía, reconozcamos con humildad que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Pidamos perdón por nuestros pecados. Arrepentidos y confiando en la misericordia de Dios, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo tú eres santo, solo tú santísimo, con tu Santo Espíritu, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pedimos en esta Eucaristía por la acción de gracias de Jade Cabrera Benítez, que agradece a Dios por un año más de vida. Por Julián Elías Martínez Uscanga, por sus 3 años de vida. Por el eterno descanso de Cecilia Silva Blas, por el eterno descanso de María de Jesús Ríos. Por cada uno de ustedes y por sus familias, por sus necesidades, por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por todos los enfermos y quienes los asisten, por todos los difuntos, por las ánimas del purgatorio. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. La primera lectura de hoy, tomada del libro del Deuteronomio, nos explica que el profeta es el mensajero de la palabra de Dios. Escuchemos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas.
Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 94 nos invita a bendecir al Señor y a estar atentos a su voz, puesto que Él cuida de nosotros. Aclamemos junto con el salmista. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. En la segunda lectura, el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, continúa hablando sobre la virginidad con referencia a la vocación religiosa. Escuchemos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy, el evangelista Marcos nos asegura que Jesús es el más grande expositor de la palabra de Dios. Él enseña con autoridad propia y no vicaria o delegada. De pie para escuchar el Evangelio.
el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron asombrados y estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Jesús. Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos, en el cuarto domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra, sobre todo en el Evangelio de Marcos que hemos empezado a escuchar el domingo pasado, nos irá llevando en un proceso de conocimiento acerca de la persona de Jesús para que descubramos su identidad. Desde un principio nos lo ha presentado como el Hijo de Dios al inicio de su Evangelio. Y así terminará cuando Jesús esté crucificado, cuando el soldado atraviese el costado de Jesús con su lanza, va a declarar: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Y durante todo el Evangelio, de principio a fin, el objetivo del evangelista Marco es darnos a conocer precisamente a Jesús como el Hijo de Dios. Y así terminará hoy el fragmento que hemos escuchado, cuando se preguntan: ¿quién es este que tiene poder para someter y expulsar a los espíritus inmundos? Escuchamos en la primera parte del Evangelio el anuncio de Jesús en la sinagoga, hablando como quien tiene autoridad. Jesús se va presentando como aquel que habla de parte de Dios, como el profeta que anunciaba Moisés en la primera lectura, en donde se acerca el final de la vida de Moisés, logra ver de lejos la tierra prometida, sabe que él ya no podrá entrar a tomar posesión, pero les anuncia de parte de Dios que les dará también a un profeta igual que Moisés, que hablará de parte de él. Inclusive, si algún profeta habla algo que Dios no le ha dicho, Dios le pedirá cuentas y acabará con él. Muchos profetas surgieron después de Moisés, pero podemos decir que eran los profetas con minúscula, hasta que llega el profeta con mayúscula y que es conocido como el segundo Moisés, que es Jesucristo nuestro Señor, quien dirá también en algún momento que Él solamente dice lo que le ha oído decir a su Padre, que todo lo que dice es de parte del Padre. Y les decía que en esta
Primera parte, Jesús llega a Cafarnaúm, un lugar que será el centro de su actividad ministerial. Entra en la sinagoga, era sábado, cumple con el día del culto, va a la sinagoga. Las sinagogas eran como para nosotros lo que son las capillas, por ejemplo. En Israel hay un solo templo, el templo de Jerusalén, o había un solo templo, pero en el tiempo de la deportación, cuando eran esclavos, no tenían un lugar donde rendir culto a Dios y fueron creando estas llamadas sinagogas, que para que nos demos una idea nosotros sería la parroquia y una capilla, por decir así, era una sinagoga donde acudían los sábados a dar culto. Ya después de la deportación se les quedó crear las sinagogas porque no todos podían ir los sábados hasta el templo de Jerusalén. Jesús llega, toma la palabra y la gente se admira porque habla como quien tiene autoridad. Es decir, Jesús es autor de sus palabras, no repite lo que otros han dicho, y lo comparan con los escribas porque ellos leen o traducen o comparten las interpretaciones de otros. No es su propia palabra, sino es palabra de otros. Y lo que Jesús habla es directamente la palabra de Dios. Es decir, lo que Jesús dice es real y es original porque está saliendo de la misma fuente de Dios. Y por eso habla con autoridad, es autor de sus palabras. Sobre todo porque corresponden con la realidad. Hay coherencia entre lo que Jesús dice y lo que Jesús hace. Y en ese sentido, por eso lo comparan con los escribas y con los fariseos también, porque ellos solamente repiten lo que otros dicen, pero no tiene peso, la gente no les cree porque no corresponde con sus obras, con sus actos. Se contradicen sus palabras con sus obras. Y en ese sentido, nosotros también, al igual que Jesús, estamos llamados a hablar con autoridad. Y para ello, nuestras palabras deben corresponder con nuestros actos. Primero, uno aprende a hablar con autoridad cuando esta autoridad le viene de Dios a través de su Espíritu Santo. En la oración, Dios nos da la gracia de hablar con autoridad. Y en segundo lugar, cuando nuestros actos, nuestras obras corresponden con nuestras palabras, entonces podemos decir, se confirma nuestra autoridad. Pero cuando nuestra vida no es coherente con lo que decimos, entonces perdemos todo tipo de autoridad. En casa, papá y mamá, cuando lo que le piden a sus hijos no corresponde con lo que ellos hacen, entonces pierden autoridad. La mamá quiere en la mañana, a la hora del desayuno, que el papá le llame la atención a su hijo porque llegó muy tomado a las 4 de la mañana. Pero el papá no puede llamarle la atención porque él llegó peor a las 6 de la mañana. No tiene autoridad. ¿Con qué cara? La mamá le dice a los hijos, les he dicho que siempre me hablen con la verdad, no me digan mentiras, a mí díganme la verdad. Cuando ella misma le enseña a decir mentiras, cuando la andan buscando, dile que no estoy, le hablan por teléfono, dile que no estoy, que olvidé mi teléfono aquí, que salí, que no saben a qué hora regreso. Cuando no quieren atender a alguien, ellos le están enseñando a decir mentiras y luego quieren que les hablen con la verdad. No le grites a tu hermana, no se estén peleando. Cuando papá y mamá se la pasan gritando y se la pasan peleando, y luego le dicen a los hijos, ustedes no griten, ustedes no se peleen, si ahí mismo están aprendiendo la violencia. Entonces han perdido autoridad. De las pocas veces que voy a visitar alguna familia, de repente le dice la mamá, hija, ve, tráeme tal cosa.
Y ahí está con el teléfono, viendo la televisión y bueno, ya. Resulta que es la mamá la que va a traer lo que le pidió la hija porque la hija está ocupada, ni caso le hizo. No tiene autoridad. La autoridad entonces tiene que corresponder o se confirma cuando nuestras palabras corresponden a nuestros actos, a nuestras obras, cuando son coherentes, cuando se contradicen. Digo yo una cosa, pido algo o exijo algo que yo mismo no he dado o no sé cumplir o no he enseñado a cumplir. Perdemos autoridad. Hoy el Señor nos invita en esta primera parte del Evangelio a hablar con autoridad. Él tenía la autoridad. Él no dice lo que otros le dijeron, sino que Él lo cumple y Él es la fuente. No es una interpretación de la palabra de Dios, es la palabra de Dios viva, en carne, en la presencia de Jesús. En la segunda parte del Evangelio se presenta ante Jesús un hombre poseído por un espíritu inmundo, por un demonio, que cuando ve a Jesús lo reconoce y dice: ¿qué quieres tú con nosotros? Has venido a acabar con nosotros. Efectivamente, a eso ha venido Jesús, a acabar con toda clase de males, ha venido a acabar con todo lo que destruye la vida del hombre, ha venido a acabar con el demonio. Marcos nos presenta el primer milagro de Jesús en un exorcismo, que es lo que acabamos de escuchar. A diferencia de otros como Juan, y es la idea que permanece, que el primer milagro de Jesús fueron las bodas de Caná. Bueno, Marcos nos dice que fue un exorcismo. Cada quien presenta un milagro o un signo en miras a lo que va a desarrollar más adelante en el Evangelio que nos están transmitiendo, como es el caso de Marcos, en ese sentido, que presenta un exorcismo como el primer milagro de Jesús. Y es curioso cómo el mismo demonio sabe quién es Jesús. Ya sé quién eres. Eres el Santo de Dios, el Santo de Dios. Jesús le dice: cállate. El demonio a veces puede engañarnos y aquí debemos de tener cuidado. El demonio sabe quién es Dios. El domingo primero de Cuaresma escucharemos el Evangelio de las Tentaciones, en donde el mismo demonio con la palabra de Dios quiere persuadir a Jesús. Cuando le dice: tírate, total, dice, está escrito que enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra. Y efectivamente eso dice la palabra de Dios. Entonces el diablo sabe quién es Dios y conoce la palabra de Dios, pero no se arrepiente, no se convierte, no deja su maldad. Nosotros también podemos saber quién es Dios, podemos conocer su palabra, pero no hacerle caso, no convertirnos, no dejamos de hacer el mal. Y en esta mezcolanza o en este sincretismo hay gente que también utiliza a Dios para llevarnos al mal. Hay gente que dice: no, padre, es que fui con un señor que cura, con una señora que te hace cosas, te echa ramas con agua de no sé qué, te acuesta en el piso y te atraviesa, te brinca para acá y luego te tira agua en la cara. Con un espiritista, con un brujo, con un hechicero, con un adivino. Y uno le dice que esas cosas no son de Dios. Padre, pero ahí tenía un crucifijo, tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe, tenía San Juditas. Y seguramente tenía la Santa Muerte también. En esta mezcolanza o en este sincretismo de utilizar a Dios
para llevarnos al mal, hay que tener cuidado. El diablo sabe quién es Dios. Le dice, ya sé quién eres el santo de Dios. Conoce su palabra. Aún así, sigue haciendo daño. Tengamos cuidado, porque el demonio le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a Jesús, porque sabe quién es y sabe a qué ha venido, a acabar con él. ¿A qué has venido? A acabar con nosotros. Claro, a eso ha venido Jesús, a acabar con el mal, a acabar con el demonio, a liberar al hombre de todos sus males. Al final, la gente queda admirada, no solamente porque Jesús habla como quien tiene autoridad, sino porque tiene poder para expulsar a los demonios, tiene poder para expulsar a los espíritus inmundos. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de ser como Él, de poder también hablar con autoridad, que nuestras palabras correspondan con nuestros actos, que podamos ser testigos de Él, que podamos dar testimonio de la verdad, de la justicia, del bien. Pidámosle al Señor también que así como desde hace 2000 años vino a liberar al hombre de todos sus males, también hoy nos libere y que nos siga liberando de todos los males. Este hombre del Evangelio tenía un espíritu que lo atormentaba. Yo no sé cuál es el espíritu que a ti te está atormentando en este momento. Eso que te quita la paz del corazón, eso que no te deja ser feliz, eso que te causa tristeza, angustia, soledad o te deprime, eso que tú sabes que te está haciendo daño. Jesús ha venido para liberarnos de toda clase de males y de cualquier espíritu que nos esté haciendo daño. Hoy pidámosle al Señor, Señor, libérame también de esto que tú sabes que me está dañando, que me está afectando, que me está haciendo mal. Ayúdame, Señor, a ser feliz. Ayúdame, Señor, a tener paz en mi vida, a tener paz en mi corazón, a tener paz en mi familia. Que así sea. De pie. Profesamos nuestra fe. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos, hermanos, con corazón unánime y plegaria ferviente a Dios Padre y fuente y origen de todo bien, diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, reunida aquí en el nombre del Señor y extendida por todo el mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestro pueblo de Villallende, por su prosperidad y por todos los que en él moran, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que están de viaje, por los enfermos y prisioneros, por los pobres y todos los que sufren, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su reino de luz y felicidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todas las intenciones que hemos presentado al inicio de nuestra Eucaristía, por las intenciones que nos han escrito a través de esta pantalla, por todos los enfermos, por el fin de la pandemia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios nuestro, que en Cristo tu Hijo nos has dado el único Maestro de sabiduría y el verdadero libertador de las fuerzas del mal,
escucha nuestras oraciones y haz que seamos fuertes en la confesión de la fe, para que proclamemos siempre de palabra y de obra tu verdad y demos testimonio de cómo son felices cuantos en ti ponen su esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, presentamos nuestras ofrendas. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Él ahora nos da su vida eterna. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rutilo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, para la distribución de la comunión, los fieles que van a recibirla permanecen de pie. Los demás deberán estar sentados. El sacerdote o ministro irá hasta su lugar. La comunión será entregada en la mano y deberá consumirse al instante. Es importante que revisemos nuestras manos con motivo que no se queden partículas en ella. Les recordamos que deben retirar su cubrebocas cuando el sacerdote o ministro se acerque a su lugar para evitar incidentes eucarísticos. A quienes no pueden recibir comunión sacramental, los invitamos a realizar la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. Cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar, y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas.
Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la vida que nos concedes, porque nos permites disfrutar de la luz de este nuevo día. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades tú te sigues haciendo presente. Tu divina providencia nos sigue asistiendo, Señor, para que no nos falte lo necesario para vivir. Gracias porque podemos tener una casa. Gracias porque podemos tener una mesa, una cama, porque nos alimentas con el pan material, porque todo lo que necesitamos, Señor, tú nos lo concedes. Gracias, Señor, porque también nos alimentas con el pan principal, que es tu palabra, que es tu Eucaristía. Gracias por ese alimento, Señor, que baja del cielo y alimenta nuestra alma y llena nuestra vida, llena nuestro corazón, llena todo nuestro ser de esa presencia tuya, que es la fuerza que nos sostiene para seguir caminando como peregrinos en este mundo hasta que lleguemos a la casa del Padre en la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho la promesa y has cumplido tu palabra al enviarnos a ese profeta Jesucristo, que habría de transmitirnos todo lo que tú le has dicho. Gracias, Señor, porque podemos ver en Jesús cumplidas todas las promesas que tú nos hiciste, y podemos ver en Jesús la realización de nuestra salvación. Hoy nos has dicho que Él hablaba y sigue hablando con autoridad, no como los escribas, no como los fariseos, falsos e hipócritas. Ayúdanos también a nosotros a no ser como los escribas, a no ser falsos, a no ser dobles, a no ser hipócritas. Ayúdanos a ser como Jesús, que hablaba con autoridad. Permítenos, Señor, que nuestras palabras correspondan a nuestras acciones, que lo bueno que decimos lo reflejemos en nuestras obras. No permita, Señor, que podamos ser un mal testimonio para aquellos que ven lo malo que hacemos y escuchan lo bueno que presumimos ser, pero que no somos. Ayúdanos a ser coherentes en nuestra vida. Ayúdanos a dar un buen testimonio. Ayúdanos a ser un buen ejemplo para nuestra familia. Ayúdame a ser un buen ejemplo para mi esposo, para mi esposa. Ayúdanos a ser buen ejemplo para nuestros padres. Ayúdanos a ser un buen ejemplo para nuestros hijos. A ser un buen ejemplo para nuestros hermanos y para todos los que nos rodean. Que vean en nosotros tu presencia, que vean en nosotros tu gracia. Hoy, Señor, también nos has manifestado en tu palabra que tú has venido a liberarnos de toda clase de males, que tú quieres el bien para nosotros, que tú quieres nuestra felicidad, que tú quieres que estemos en paz. Por eso has liberado a este hombre de ese espíritu que lo atormentaba. Tú sabes, Señor, cuáles son los espíritus que nos atormentan, cuáles son las perturbaciones que nos quitan la paz, que no nos dejan estar tranquilos, que no nos dejan ser felices. En esta mañana, Señor, yo te entrego esa tristeza que traigo en mi corazón. Hoy, Señor, en esta mañana te entrego esa angustia, esa preocupación. Te entrego, Señor, ese problema. Te entrego, Señor, esa depresión que tengo, ese dolor que me ha causado la pérdida de un ser querido, ese dolor que me ha causado la traición de la persona en quien yo confiaba.
esa infidelidad, yo te la entrego. Ese chisme que me han levantado, esa intriga, esa cizaña, Señor, todo lo malo, Señor, que me rodea y que me ha causado daño, yo lo pongo en tus manos. Ese desánimo en el que he caído, ayúdame, Señor, a levantarme. Ayúdame, Señor, a liberarme de eso que me lastima, que me hace daño, que me atormenta. Esos espíritus, Señor, que me han quitado la paz, que yo sé que no proviene de ti, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Ya has venido aquí no solamente para mostrar que hablas con autoridad, sino para demostrar también que tienes poder sobre el bien y sobre el mal. Y porque has venido para liberarnos. Libérame, Señor, del peor de los males. Libérame, Señor, de mi pecado. Libérame, Señor, de todo lo que me está haciendo daño, de todo lo que está destruyendo mi vida. Libérame, Señor, de eso que tú y yo sabemos que necesito ser liberado. Necesito de tu gracia, Señor, necesito de tu presencia. Necesito que manifiestes tu poder en mi vida. Quiero ser feliz, Señor. Quiero vivir en paz. Ya no quiero tener esta angustia, ese dolor, esa tristeza, esa preocupación en mi vida. Esto, Señor, que cansa mi alma, que cansa mi corazón. Esto, Señor, que está carcomiendo mi vida. Ayúdame, Señor, a tener paz en mi corazón. Ayúdame, Señor, a ser feliz. Te entrego, Señor, mi vida y te entrego todo lo malo que hay en ella para que me liberes. Manda, Señor, a todo lo que nos atormenta, a todos esos espíritus malos que nos hacen daño, que se callen, que enmudezcan y que nos dejen en paz. En tu nombre, libéranos, Jesús. En tu nombre, Jesús, libéranos de todos los males. En tu nombre, Jesús, libéranos de las enfermedades. En tu nombre, Jesús, libéranos de esta pandemia. En tu nombre, Jesús, libéranos del llanto, de la tristeza, del dolor. Te entregamos nuestra vida, te entregamos a nuestra familia. Nos consagramos a ti, Señor, para que hagas en nosotros tu voluntad. Síguenos mostrando, Señor, tu amor, tu compasión, tu consuelo, tu misericordia, y danos tu paz. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias doy, mi Señor, por tu eternamente grande
Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Los que puedan acompañarnos para el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, vamos a transmitir la Eucaristía, y los que puedan participar de manera presencial, como de costumbre, misa de 8 de la mañana, 7 de la noche, sea que lo hagan de manera presencial o a través de sus casas por medio de la transmisión. No olviden tener a la mano sus velas para la bendición por este signo de las luces o de las candelas en la presentación de nuestro Señor Jesucristo a los 40 días de nacido. Cada último domingo de mes vamos a estar haciendo una segunda colecta para beneficio de la construcción del nuevo templo parroquial. Independientemente de las cosas para las que trabajamos y concretamente destinamos el recurso, vamos a empezar a hacer un pequeño fondo para pintar nuestro templo y para la impermeabilización. Para eso será la segunda colecta. Independientemente decía, cuando hacemos, por ejemplo, la rifa de San Isidro que viene, que sería para las puertas y las bancas, lo de la segunda colecta será cuando ya haya tiempo de seca, que se pueda hacer. Ahora no, porque a veces llueve, pero a lo mejor después de la Semana Santa por ahí, nosotros impermeabilicemos y pintemos nuestro templo. Para eso iremos haciendo lo de las segundas colectas, una vez al mes, el último domingo de cada mes. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, la salida será de manera ordenada. Sigamos indicaciones de los hermanos de liturgia. Gracias. Cristo eres Rey, Cristo eres Rey, Cristo eres Rey, y no hay nadie como tú. Cristo eres Rey, Cristo eres Rey, Cristo eres Rey, y no hay nadie como tú. Obras, Señor, maravillosas, maravillosas, grandes son tus obras, Señor, grandes, grandes, grandes son tus obras, Señor. Señor.